Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de este ciclo de conversatorios, conversaciones con músicos y músicas de la música popular chilena. Estamos muy contentos porque hoy tenemos a dos integrantes de Pánico, ya a esta altura una legendaria agrupación de indie, punk, surf y otros menesteres, Carolina y Eddie. Les damos la más cordial las bienvenidas a la Universidad Católica. Me acompaña María Hermosilla, profesor del Instituto de Historia y también con quien vamos a conversar con los chiquillos. Mi nombre es Rodrigo Burgos, yo soy periodista. Y les quería hacer una pregunta, remontarlos a los inicios del grupo. Hace algunos días estaba viendo una entrevista al Jorge González, donde una cuña más que nada, donde él decía que la postdictadura tuvo esta esperanza de que Chile iba a cambiar y que se iba a convertir en una cosa como el destape español, lleno de color y luces, y en sus palabras, lo decía así, se puso un Chile tetón, un Chile de C, Chile igual de parco, fome y muy acomodaticio. Ustedes llegaron a ese Chile, ¿no? A formar una banda que fue súper importante. ¿Cómo recuerdan ese proceso, ese shock de ingresar en este mundo donde obviamente la presencia de la dictadura era muy fuerte? Bueno, se hizo en varias etapas, digamos, de decidir de venir a Chile y de instalarnos en Chile y de armar este proyecto. Y este partió, bueno, nosotros llegamos a Chile en el 94, pero esto partió en el año 92. Bueno, mis padres, nosotros vivimos en París con mis padres y mis padres decidieron volver a Chile después de el 90, de haber vuelto a Chile. Ellos eran refugiados políticos y ese fue como un poco como el primer contacto que tuvimos en Chile en ese momento, y fue muy interesante ver. Bueno, nosotros nos reunimos bastante con personas que conocimos en ese momento y frecuentamos bastante la área de artes de la Chile en ese momento. Ahí conocimos a Cristóbal Fénix, que bueno, se convirtió en el guitarrista de Pánico después, pero también como la Marcela Trujillo, y fue ese primer contacto que tuvimos con Chile, que fue estar inmersos como en este espacio muy creativo de personas. Y luego, bueno, cuando concretizamos el proyecto Pánico y que ya definitivamente vinimos a vivir en el 94 y que nos instalamos en Chile, ahí como que realmente empezamos a conocer un poquito más la sociedad chilena y ver como un poco todos los choques culturales que uno puede tener viniendo de Francia a Chile, y en particular en ese momento, que claro, era el comienzo de lo que sería la post-dictadura. Y bueno, tenemos el recuerdo de, en verdad, una sociedad que en ese momento, bueno, bastante gris, en el sentido de que había aún, bueno, los rasgos de la dictadura estaban realmente muy presentes, y había una forma bueno, de amargura y de rabia por, claro, todo lo que había sucedido. Y también encontrarse con una sociedad que está reaprendiendo a vivir de cierta forma en democracia. La dictadura fue larga, entonces generaciones de personas que nacieron en dictadura y que vivieron toda su vida en dictadura y que estaban finalmente como, claro, aprendiendo a vivir en democracia. Entonces el shock fue un shock cultural fuerte, por supuesto. Y también un shock societal porque Chile era en ese momento y sigue siendo hoy día un país de cierta forma muy segregado, con muchos Chiles en un Chile, y dentro de la ciudad de Santiago habían muchos Santiagos, y una sociedad que no se hablaba mucho. O sea, hay grupos de personas que conviven entre ellos. Hay un clasismo, había un clasismo muy fuerte, y que eso es algo que, bueno, cuando uno vive en París no existe, o existe mucho menos. Entonces fue aprender a vivir con eso, y
Y eso creo que también forjó mucho el mensaje que iba a ser el de Pánico, como en el fondo hablando justamente con el tema de sociedad, por supuesto, en un momento en que finalmente se hablaban de ciertos temas de sociedad, pero no de todos, y que nos interesó en particular como meternos en ese mensaje, digamos. Entonces como que creo que fue un aprendizaje y el tiempo que duró nuestra estadía en Chile, que fueron 6 años, como que fuimos aprendiendo a conocer también la sociedad chilena y ser parte de esa. Y bueno, luego volver a Francia a comienzos del 2000 con todo eso integrado y cómo eso después se fue desarrollando con el tiempo y cómo seguimos hoy día viniendo y como nuestro trabajo también con respecto a lo que hacemos y a lo que hacemos en Chile cuando venimos también ha ido como evolucionando y como abriéndose a muchas cosas. Sí, o sea, yo quiero agregar algo, o sea, está la parte societal que habló mucho Eduardo, pero también como para nosotros fue una oportunidad también de descubrir un país donde finalmente durante 20 años la cultura fue apagada, o sea, habían cosas, pero fue apagada, escondida. Entonces, en el fondo, era como para nosotros, no lo calculamos llegando, pero en el fondo nos dimos cuenta que había todo por hacer también. Es decir, como está el tema de hacer cosas como a nivel intelectual, cultural, de mensajes, lo que hizo Pánico con las temáticas que hablaba Eduardo, como temáticas que eran como casi prohibidas en un momento, pero también crear espacios, tratar de mostrar que uno podía hacer un sello de manera independiente cuando era músico y no esperar necesariamente que una multinacional te contrate, pero tener como cierta forma de independencia, de crear las cosas, incluso de hacer recitales en lugares no usuales, pedir autorización en algunos lugares para crearlos. Hicimos, por ejemplo, recitales en el Teatro Carrera, que era, o sea, para nosotros era increíble ver un teatro que era casi botado, que no existía más, o sea, y hacer una producción, o sea, hacer producciones. Entonces, en ese sentido, nosotros no hicimos eso solos, hicimos eso con muchas otras gente que estaban interesadas en desarrollar, digamos, la cultura en el fondo a nivel global, por lo menos en Santiago y después en provincia. En provincia no había casi nada. Entonces como que fue una experiencia en la cual fue como para nosotros también súper interesante porque como muy jóvenes en esa época nos dio como de manera intuitiva, nos dio como utensilios para seguir nuestra carrera musical después en Francia, pero también incluso en Chile. Entonces como esa parte de ¿cómo se dice? De fricher en castellano. Claro, de abrir caminos, tratar de abrir caminos, sabiendo que sí, claro, teníamos la suerte de venir de afuera, que no habíamos como todas las cosas como de temor que uno podía tener en Chile después de ese momento. Y yo creo que para nosotros fue una experiencia increíble y con la gente con quien compartamos también. Súper, muy interesante. Quizás quería como profundizar en eso, pensando en que en esa primera época de Pánico y todo, la escena musical chilena había tenido este espacio como de compartir de repente entre estilos que quizás no eran usuales porque no había más escenas o escenarios a finales de los 80. ¿Cómo recuerdan ustedes esa escena musical en el momento de llegar, empezar a construir y empezar a tocar con otras bandas o escuchar las otras bandas que estaban en Chile? Bueno, era todo muy precario, como dice Carolina, claro, en dictadura se anuló la cultura y desaparecieron muchas obras, y entonces fue una paréntesis larga. En los años 80 pasaron cosas interesantes a nivel artístico y de expresión, pero todo se hacía en lugares no institucionales porque no estaban las instituciones como para poder hacerlo, y lo que era como, digamos, oficial era lo que estaba como aceptado por la dictadura. Entonces toda la contracultura se fue haciendo de forma muy escondida y muy precaria.
Entonces cuando nosotros llegamos, no existen los espacios para finalmente mostrar la cultura. Entonces pasan varias cosas, pasan que bueno, partía todo muy comunitario, entonces trabajábamos con, como dice Carolina, muchas personas que también tenían otras bandas y que en el fondo, para hablar de la música, se hacían muchos conciertos en casas o en espacios que eran inventados muy efímeros para el evento, y todo el mundo se prestaba el material un poco. También pasó en las universidades que se fuera a tocar, pero claro, no existían las salas de concierto como había algunas, pero muy pocas. Entonces estaba, bueno, La Batuta, que fue uno de los lugares como donde se tocó. El lugar. Creo que era como el lugar, y estaba la Blondie, que era muy interesante, que a nosotros nos gustaba bastante ese lugar, que fuimos mucho, porque era un poco más alternativo que La Batuta. Pero saliendo de esos dos espacios, como que no había mucho, entonces lo que se hacía mucho eran como los conceptos a beneficencia, y después, claro, cosas inventadas, que uno iba hasta el espacio. Nos tocó ver que habían como teatros abandonados, como el del Teatro Carrera justamente, y tratar de un poco de rehabilitar esos espacios, pero trabajando de una forma muy precaria, porque en ese tiempo, bueno, hay que entender que como cualquier expresión cultural o artística en todo caso requiere de un contexto. En el caso de la música requiere de que hayan técnicos, ingenieros de sonido, personas que sepan manejar equipos, etc. Y todo eso no estaba. Entonces pero poquito. O sea, había muy poco, y también con muy pocos artistas extranjeros habían tocado en Chile. Entonces había algo muy interesante, que era algo muy propio de Santiago, lo que estaba pasando, pero a la vez sin poder compararlo con lo que pasaba en otros lugares. Entonces no había puntos de referencia para las personas para saber si lo que estaban haciendo estaba bien o no. Por ejemplo, nunca la gente decía, oye, eso sonó increíble, había sonado horrible, pero había sonado fuerte. Entonces, porque había sonado fuerte, como que la gente encontraba que había sonado bien, Bueno. y entonces era bueno porque sonó fuerte, y nosotros sabíamos que había sonado horrible, pero en el fondo daba un poco lo mismo, porque se habían hecho, se hacían estas cosas. Hoy día, claro, la gente tiene un criterio como que mucho más abierto, porque Santiago se transformó en una ciudad donde vienen muchos artistas, entonces la gente puede comparar, y también entonces con el tiempo han aparecido personas profesionales que ya saben cómo sonorizar una sala, que han comprado buenos equipos, que incluso tienen un concepto, ¿no?, de cómo se hacen las cosas. Entonces creo que eso lo hizo para nosotros como muy interesante, porque si uno lo compara con lo que estaba pasando en Francia en ese momento, bueno, en Europa, pero en Francia, nosotros ya, o sea, en los 80 habían pasado, estábamos entrando en los 90, y los 80 fueron un periodo con mucha riqueza, digamos, de propuestas artísticas en general, muy contestatario, muy disruptivo, y en los años 80 se empezaron a federar sellos independientes que armaron como grupos, y grupos de sellos, salas de concierto que empezaron a ser subvencionadas en los 80, y que en los 90 ya eran profesionales, y ya estaba la conexión entre países europeos, entonces salas en Francia, en España, en Alemania, etc., que eran redes. Y nosotros teníamos como ese background cuando llegamos acá, y nos pareció interesantísimo que justamente no existiera eso acá, y que tuviese la posibilidad de finalmente como armar cosas y inventarlas.
Eso creo que nos enriqueció mucho a nosotros y fue algo muy interesante y que creo que nos sirvió completamente de escuela, porque aprendimos muchísimo. Y bueno, y de aprender a trabajar con nada, finalmente con muy pocos elementos, muy pocos recursos. Creo que eso hace que hoy día seamos aún artistas. Necesitamos muy pocas cosas en la vida para vivir. Nos acostumbramos a vivir con poco. No, quiero agregar algo acerca de lo que decías, no sé si la pregunta es esa, pero los grupos, o sea, los grupos de música en este caso, yo sé muy bien por dónde va la pregunta. Es que claro, tenías como las bandas, para ser como súper generalista, pero así era igual, bandas punk, bandas rap o hip hop, pop. Y metal. Y metal, obvio, perdón. Y metal, súper importante en Chile. Entonces, claro, como era súper segmentado, tal como lo era la sociedad, o sea, incluso eso era muy llamativo que tú te das cuenta, bueno, muy pocas mujeres en todo eso, pero la presencia de las mujeres que se apunte tú como artista tenía que ser cantante, y si no técnica ni hablar, no había ninguna. Hoy día Chile hay muchos cambios que se hicieron, porque eso no lo hemos dicho, pero en 30 años, que no es menor, hay que considerar que igual a nivel cultural, o sea, encuentro que tanto como la técnica, la gente que trabaja, los lugares hay más, podría ser mejor, pero hay más, digamos que eso creció caleta, es como irreconocible de algún modo. Eso es bueno decirlo también. No, lo que iba a decir acerca de los grupos es que era súper, se entendía la sociedad yendo a un recital o a otro. En el fondo, como la pop eran los cuicos, el hip hop eran la gente marginales, como se decía, no sé si se dice hoy día aún así. El rock era como un poco más como ya la gente que era muy influenciada por la música norteamericana. Entonces era como súper, uno cuando venía de afuera, esos grupos eran un reflejo de la sociedad, pero muy claro, y eso es como interesante ver que hoy día, hablando no directamente de los 90, pero la digitalización de la música llegó a otro rango, para mejor o peor, es otra temática, pero digamos tiene un rol también societal. Se nota, por ejemplo, que hoy día un youtuber puede tener una carrera tal vez más fácil y irse a girar a Europa, Estados Unidos, porque tiene followers. Entonces, esas cosas, por ejemplo, digamos que hay una mutación hoy día, encima de todo lo que hablamos del contexto post-dictadura, hay un contexto de revolución. Hoy día se puede decir en cuanto a tecnológica, societal, etcétera, que es interesante ponerla en paralelo con la época de la cual estamos hablando, que era el final de la dictadura, salir de este periodo y también y volver, o sea, tratar de reponer un movimiento cultural en este país, digamos. Pero yo creo que son dos, o sea, Chile va muy rápido por eso también, porque son revoluciones, entiéndeme, como cambios que se pasan como de manera finalmente muy acelerada en comparación con otros continentes. Yo le quería preguntar por el último lanzamiento discográfico de Pánico, Perversión Volumen 2, que está el primer volumen de una antología de descartes, demos, rarezas, en fin. Que en general ese dispositivo de la antología, más allá del grande éxito en Chile, uno no lo ve muy a menudo, ¿no? Muchas bandas como se atreven a escarbar en sus archivos y mostrar como las cosas que no necesariamente son terminadas, que son primeras maquetas. ¿Por qué tomaron esa decisión, no? Como para romper un poquito el esquema de lo que ocurre aquí habitualmente. Básicamente porque ese material que volvimos a encontrar y que en verdad pensábamos que estaba perdido, finalmente muestra, para personas que se interesan en el trabajo que se hizo con Pánico, muestra también como una faceta del grupo que no se conoce tanto y que hoy día a lo mejor se entiende un poco menos eso, pero en ese tiempo, en los 90s, finalmente lo que queda registrado
es lo menos, porque claro, en ese tiempo uno iba a grabar a un estudio que costaba dinero, que no teníamos, y uno llegaba a un espacio donde había máquinas que no sabíamos cómo ocuparlas y teníamos que hablar con ingenieros que eran señores, y entonces no nos entendíamos lo que nosotros queríamos hacer, lo que ellos pensaban que teníamos que hacer. Entonces el resultado que está plasmado en los discos es el reflejo de un momento. Sin embargo, la música que se grabó con Pánico y todo lo que existió con Pánico fue mucho más, y eso nunca se publicó porque claro, uno cuando va a un estudio finalmente va como filtrando y filtrando y filtrando, y además que no éramos los únicos en filtrar, porque claro, también cuando trabajamos con, no sé, EMI en ese momento, como que iba a decir algo que no fue, porque ellos como que nunca metieron mano como en lo que íbamos a hacer o no, pero nosotros mismos íbamos filtrando lo que nos parecía bueno y malo, y entonces teníamos, no sé, un día de grabación o 2 días de grabación y agarrábamos lo que considerábamos ser lo mejor y el resto lo dejábamos de lado, y eso se perdió, y al reescucharlo cobra interés porque, bueno, de partida como la forma en que suena es interesante, porque suena casero y suena con alta personalidad, encuentro. Y bueno, hoy día tenemos también una forma de escuchar la música que es bastante más abierta, entonces como que el sonido y cómo se percibe el sonido también ha evolucionado bastante, entonces lo que uno consideraba que no sonaba tan bien en ese momento, hoy día suena interesante. Y también porque es un material que está grabado sin ninguna, digamos, presión de nada, son cosas que grabamos en casa, con una grabadora de 4 pistas que teníamos. Entonces podíamos pasar mucho tiempo en una canción y hacer arreglos y probar técnicas también como de grabación, técnicas como de efectos, pero también letras, y eso encuentro que le añade un contexto al grupo, y que las personas que van a escuchar ese disco van a descubrir también como una forma de trabajar y inquietudes también temáticas que a veces no quedaron en los discos o quedaron de una forma y que aquí aparecen de una forma a lo mejor un poco más cruda o un poco más directa. Entonces todo eso hizo que en el fondo nos pareció interesante como material para sacarlo. Hay mucho, entonces decidimos que en colaboración con nuestros distribuidores aquí en Chile, que también son un sello y que son personas que tienen una mirada interesante sobre la música, entonces en conjunto con ellos fuimos seleccionando parte del material y la idea es sacar 2 discos de este material. Y después este mismo proyecto tendrá una tercera fase que en el fondo consiste en rescatar el material el menos trabajado de todas estas canciones, porque había canciones que estaban más acabadas que otras, y bueno, la mayoría estaban no muy acabadas en verdad, y eran como ideas ruidosísimas y muy desordenadas, muchas veces instrumentales. Y entonces se nos ocurrió con la Caro que podría ser interesante terminar estos demos, pero que no terminarnos nosotros, sino que bandas que nos gustan acá en Chile pudieran terminar ese material. Entonces en el fondo que ellos, claro, que a ellos les llegue como ese demo, y que ese demo ellos lo terminen y le pongan letras, etcétera, como dándole también como una relación en el tiempo entre lo que se hizo en los 90 y lo que está pasando hoy día. Eso. Súper bien, no, interesante. Además este proceso como de reversiones de canciones que no se terminaron es muy interesante, porque es algo que no se hace mucho. De hecho los remixes acá no son tan bien mirados en la escena chilena, se hacen pocos remixes igual. Y el remix es poco interesante porque el remix en verdad en un momento pudo ser una expresión
media interesante, pero creo que hoy día perdió harto de su interés y también pasa mucho que la mayoría de los productores trabajan mucho con presets y como que finalmente hay una forma de trabajar rápida, bueno, porque componer, o sea, componer, si es que se puede llamar componer, pero digamos que producir rápido se ha convertido en algo como importante, como, oye, yo te lo hago rápido, y como que, bueno, a nosotros eso no nos interesa tanto, como que no sé si tiene que ser rápido, y entonces nos parece mucho más interesante como un proceso como intelectual, ¿no? Como de pasarse de ideas de una generación a otra, y creo que pueden surgir cosas mucho más interesantes que un remix. Sí, aparte yo creo que también, o sea, la propuesta fuera de la cosa, de la calidad de la grabación, etcétera, es también dar una oportunidad también a nuevas bandas de tener un espacio, uno más. Entonces yo creo que es parte también de una cosa un poco pedagógica, se puede decir así, si estamos en una universidad, que en el fondo tú das un material y ese material o se reinterpreta, se rehace entero, o sea, estamos súper libres con eso. Pero yo creo que lo más importante es dar un espacio, que es como exactamente lo que hicimos en los 90, de alguna forma es como ser parte de y tratar de incluir lo más posible, más que guardar estar en un rincón y quedarse en ese rincón. O sea, yo creo que eso es como la parte fundamental y encuentro que ellos nos dan un espacio también porque finalmente creo que reinventan algo que se hizo y para nosotros también es muy benéfico, entonces creo que es bastante interesante la idea para todo el mundo. Y que encuentro que ponte tú habríamos retomado temas que tienen 30 años, no sé, como que igual es un poco... No habría hecho eso, encuentro que es mucho mejor dejar ese material, digamos, a otros. Buenísimo, ¿no? Bueno, estamos atentos entonces a ver quiénes son también, quiénes van a acompañarnos. Entonces va a estar entretenido. Estaba pensando en algo que hablaba el otro día con un productor y que me parece interesante, el fenómeno pánico de volver, ¿no? Volver sin haber terminado nunca definitivamente como banda, pero volver y retomar y reeditar y hacer vinilos de estas canciones, como reeditar las canciones en vinilo en un formato que ahora es más ¿cómo se llama? Valorado también por cierta gente, y también el que implica probar otras mezclas nuevas, de repente esas mismas canciones, igual darle una segunda vida, ¿no? Como de repente revisar, porque igual hay que ponerla, remasterizarlas para que puedan quedar en el formato del surco y todo. Pero pensaba en otra cosa que hablaba con un productor, que es que ustedes como en escuchas piensan en las plataformas, ¿no? Piensan en Spotify. Me acordaba que este productor me decía que ustedes, no sé, por ejemplo, en Valparaíso tenían 420 oyentes de Valparaíso, pero la retención era tan grande que de esos 420 habían 400 entradas vendidas para su show en Valparaíso. Entonces era como, claro, para las plataformas de streaming 400 escuchas no es nada, pero para la lógica de una banda que es icónica y que se mantiene ese culto y esa vinculación es súper interesante. ¿Cómo se han vivido ustedes este proceso como de reconectar, como abrazar esos discos antiguos, pero también abrazar a un público que a veces es nuevo y también otro antiguo? Primero que todo fue un reencuentro con los Pánicos, o sea, como el grupo Pánico. Después de 10 años de no tocar juntos, o sea, nos vimos, pero digamos no tocar juntos, emocionalmente adentro de la banda, primero que todo era importante hacerlo, porque es importante en nuestra vida. Y después como hay como ese reencuentro, uno no sabe si cómo va a funcionar, o sea que un poco, ¿qué va a pasar? Eso es como la primera cosa. Después, ¿por qué hicimos eso? Porque es importante para nosotros, pero también porque hacer físico tiene un sentido hoy día. Es decir, que el formato usual hoy día es digital, como lo dijimos, que es lo que hay. Pero no hay o sea, el sonido es malo en general, o sea, como bastante complejo, también como tiene una cosa que estéticamente, no sé, una carátula, por ejemplo, para mí que soy de la vieja escuela, es importante en concepto, o sea, va con la música, o sea, la cosa de un objeto, tal como se dice, un álbum, es algo que es particular. Nosotros pertenecemos en esa generación en que se hacían álbumes. Hoy día se hacen álbumes, pero uno sabe que cuando sube su álbum a Spotify, por ejemplo, o otra plataforma,
globalmente, finalmente, entre el algoritmo y la manera de consumir, que se dice consumir música, finalmente uno sabe que de un disco, un álbum, la gente va a escuchar uno o dos temas. Entonces, claro, la cosa del físico es también destacar como el esfuerzo, o sea, el sentido que en esta época tiene producir música. Y eso va con una carátula, con un concepto, dice cosas más allá de uno o dos temas. Entonces yo creo que es una de las razones mayores por la cual estamos reeditando y mucha gente ya no tiene físicos de Pánico, no tenían. Sí. Bueno, también tu pregunta lleva a hablar como de cómo ha evolucionado como la producción musical y cómo también se escucha la música y que, bueno, hay un cambio bastante importante que se ha operado en todos estos años y cómo se ha ido como moviendo el concepto mismo de escuchar música de un lugar hacia otro. Es interesante ver que en la realidad, en el mundo real, físico, en el que estamos en este momento, no hay necesariamente una correlación entre oyentes de plataformas y personas que van a ver tu concierto. Existe el caso de personas que tienen muchos oyentes en las plataformas, pero no traen personas, y el caso contrario. Creo que estamos también viviendo un momento en que generaciones, diferentes tipos de generaciones, pero están también como un poco cansados de lo que de la experiencia que ofrece la plataforma, por muchas razones. Bueno, como decía Carolina, porque no suena muy bien, pero eso por último es como que creo que la gente que ha vivido toda su vida con plataformas a lo mejor no dimensiona que la música puede sonar mucho mejor, pero creo sobre todo que es por la forma en que uno... ¿qué pasa cuando tú escuchas música con tu teléfono? Muchas veces se convierte en compilaciones, entonces como que uno va armando como compilaciones y que finalmente esas compilaciones vienen a llenar como un espacio que uno las hace sonar en todo tipo de circunstancias, pero no sé si existe realmente como el proceso de escucha como pudo haber en un tiempo que pasaba cuando estaba el concepto como de obra, como de un álbum, y que eso existe un poco menos, existe por supuesto, pero existe un poco menos, y que ese público que escucha como álbumes lo vas a encontrar bastante más en el mundo físico. Porque claro, tú haces el esfuerzo de ir a una tienda, de comprar un disco que te cuesta dinero y después se lo vas a poner en tu tornamesa, vas a tener que levantarte cada 20 minutos para dar vuelta el disco, guardarlo, que no se te raye, etc. Entonces como que existe toda una relación a la obra que es bastante distinta. Además, con lo que está pasando con la producción musical generada por inteligencia artificial, por supuesto, apenas empezó eso, aparecieron los pillos que dijeron, bueno, entonces vamos a hacer como un álbum o varios álbumes todos los días, se convierten en personas que hacen prompts y que dicen, haz un álbum de cumbia con no sé qué, y entonces va llenando las plataformas de eso. De música como ambient y de música como de no sé qué, así lleno de cosas generadas por inteligencias artificiales. Entonces también tú como público ya no sabes realmente que estás escuchando las plataformas, si estás escuchando algo como hecho por personas o por alguien que como que pasó mucho tiempo ideando un trabajo, o si son simplemente como contenidos numéricos que vienen a llenar espacios y que finalmente no sé qué dicen, no sé si dicen algo en verdad. Dicen sobre todo que vivimos un momento en que todos los espacios numéricos necesitan ser llenados, entonces como finalmente da lo mismo lo que uno ponga, lo importante es poner. Y que uno lo ve también como, bueno, en X y qué sé yo, como que puedes tener un post como
de alguien, un universitario o alguien que como muy erudito que va a hacer un post interesante y otra persona que va a hacer un post que me parece estúpido, pero ambos posts tienen un valor numérico porque pesan algo, y porque pesan algo y que llenan un espacio, cobran, digamos, como una suerte de como importancia numérica, ¿no? Y eso es algo bien loco, que cuando uno lleva a la creación, uno se encuentra con justamente este tipo de paradigmas que finalmente las plataformas están llenas de contenido numérico que su único digamos, función es llenar ese espacio y hacer que el oyente se quede en la plataforma lo más tiempo posible. Entonces, todo eso hace que cuando uno consigue una obra, cada vez más nosotros por lo menos buscamos como diferentes formas de sacarlo. Bueno, obviamente el vinilo es una forma, pero estamos trabajando ahora en otro proyecto que se llama Resiste y que tiene otra forma de ser también presentado y claro, bueno, el espacio en vivo, creo que también el concierto o la performance, el hecho de reunir personas que se juntan en un espacio donde artistas y auditores están juntos y intercambian una energía, eso sigue siendo algo como una experiencia mucho más interesante, creo, que estar en una plataforma, ¿no? Ya hace algún tiempo, varios años probablemente, por distintas razones, en fin, las bandas que tuvieron su gran un desarrollo importante en los años 90 están regresando a tocar para reeditar su música, solamente para presentarse en vivo, para colocar, como ustedes, por ejemplo, música nueva también a disposición de sus fans, y más allá de las justas diferencias, ¿no? Uno podría pensar en esta idea que tenía Simon Reynolds, que hablaba de la retromanía, ¿no? Que esta pulsión por lo retro, por volver de alguna manera a asirlo. ¿Cómo se sienten ustedes en ese espacio que tanto a nivel local y global existen estas bandas que no son pocas, ¿no? Que regresan a tocar? Yo creo que de partida eso siempre existió, o sea, la música e incluso los movimientos en general culturales existen en un momento, se reconocen y después vuelven. O sea, es algo que uno puede, yo cuando era chica, cuando vivía en los 90 acá, yo escuchaba las músicas de los 70, perdón, por ejemplo. Entonces como que son ciclos. Después, o sea, encuentro que interesante como, eso es como la cultura puede perdurar de algún modo y como crear una historia. O sea, la historia es como... para mí fundamental, es como entender por qué una música llega a tal momento. Hoy día, por ejemplo, si uno no entiende lo que viene antes, o sea, y fuera del tema de la música, es así para todas las cosas, uno tiene que entender, por eso que es bueno tener memoria, largo tema en Chile. Entonces, como uno entiende lo que pasa cuando tiene como background de algún modo. Yo creo que claro, o sea, nosotros con eso de volver con los 90, no solamente Pánico, o sea, muchas bandas de los 90 y eso es mundial, están reflotando a nivel internacional, es que hay una industria que le gusta también que resaquen esas cosas, porque sea un catálogo también y que de repente hay que venderlo, pero fuera de eso está como también la cosa del tiempo, de la historia y de la legitimidad también de claro, de poder entender por qué esa música hoy día, o tal obra de teatro, o tal realizador, director de cine. Entonces, claro, como que son ciclos que son muy importantes en la historia del arte. Sí, y bueno, en lo personal, nosotros, para serte totalmente honesto, no considerábamos volver al Pánico, porque tampoco le veíamos realmente el interés. Nosotros como que ya estamos también como en otro momento, y sabes que nosotros no somos, nunca nos ha interesado mucho mirar hacia el pasado de lo que hemos hecho, como que nunca escuchamos nuestros discos, de partida como que no lo hacemos nunca, y no teníamos considerado hacerlo porque en el fondo meterse de nuevo como en ese proceso, claro, te pide que te salgas de lo que estás haciendo y volver a encarnar
lo que se hizo hace mucho tiempo atrás, que éramos otras personas con otros intereses y que decíamos otras cosas, entonces no estábamos realmente interesados en eso, pero lo que nos motivó realmente fue que nos dimos cuenta que en verdad había personas que nunca habían visto un grupo en vivo y que solo lo habían escuchado en plataformas. Y entonces pensamos que podía ser como estimulante, claro, volver a entregar esa experiencia y volver a mostrar lo ruidoso y lo desordenado en el escenario que puede ser Pánico, digamos. Y lo hicimos una vez y nos gustó hacerlo y bueno, lo hemos hecho un par de veces más. No estoy seguro que lo hagamos demasiado tampoco, pero nunca hay que decir nunca. Pero como dicen, nunca hay que decir nunca, pero claro, somos personas viejas ahora, entonces no es lo mismo estar tocando como música del 94. Pero ha sido bueno eso de como comunicarse con un público nuevo y que finalmente las temáticas pasan el tiempo y se expresan de otra forma, pero finalmente la esencia de las temáticas siguen estando ahí. No, yo creo que igual un poco de desorden en estos tiempos no está mal tampoco, y Pánico se hacerlo también, o sea, dejar un poco las cosas así un poco más caóticas. Me parece que hoy día, que se ha acabado en otras partes, es algo que hay que practicar un poco. Es súper interesante pensar ahora que bueno, están tocando y han retocado también canciones del pasado, ¿no? Y también ustedes hablaban mucho de esa escena que se tuvo que construir cuando no existía escena, por decirlo de alguna forma. Entonces me trae mucho cuestionamiento al presente. ¿Cómo ven el presente de la música chilena? Y en ese presente, pensando también en que ustedes están abriendo ese camino a esta posibilidad de colaborar con esos demos que quedaron incompletos, ¿cómo se ven ustedes con esas generaciones actuales y qué ven de la música chilena? O sea, siempre encuentro problemático hablar de la música chilena y creo que, ¿verdad?, hay que siempre hablar como de globalidad y creo que se puede hablar más bien como de música latinoamericana en general, porque creo que hay muchas cosas que están pasando en otros países que Chile, pero que tienen mucho que ver también. No se puede hablar de lo que está pasando ahora si no se habla del estallido. No se puede hablar de lo que está pasando ahora si no se habla de lo que está pasando en Argentina en este momento, de lo que pasó en Colombia, de lo que está pasando en Colombia, de lo que pasa en Perú, y cómo los movimientos también políticos jóvenes, como movimientos feministas, lo que pasó con los pingüinos en Chile, como todo eso finalmente fue creando creó un nuevo lenguaje. Y encuentro que sería mucho más interesante hablar como de la música latinoamericana en su globalidad. Nosotros, claro, obviamente nos insertamos más en este momento acá, pero siento que hubo una expresión, digamos, muy fuerte de música que le dicen urbana, y que eso durante harto tiempo estuvo dominando, sigue dominando, cosas muy buenas y cosas que menos interesantes, pero que a lo mejor son músicas muy contemporáneas en todo caso en su forma de producirse y de difundirse, que están muy ligadas como justamente a lo digital y a la plataforma, y que para retomar un poco lo que decías, después del estallido y después de la pandemia que encerró a todo el mundo, es posible que haya un movimiento que se está viendo de volver a formar bandas, o sea, sin ir como en estilo, pero como de juntar varias personas que toquen juntas, y creo que ahí es donde nosotros nos insertamos a lo mejor, porque tenemos eso en común, de ser como varias personas que trabajan juntas y que se juntan en un escenario para tocar en vivo, y que siento que hay un movimiento en este momento fuerte
todos los países latinoamericanos por volver a eso, y que es algo que la música urbana no tenía tanto, porque es más una música muy más individual, no es como más una voz y unas bases, entonces como que tiene un poquito menos de interés a lo mejor en vivo, en comparación con varias personas que están tocando un instrumento y que van armando algo ahí. Entonces creo que ahí nos insertamos a lo mejor un poco nosotros, y creo que nos sentimos como en esa alineación, por decir. Yo adjunto algo, es que yo encuentro que, o sea, para la música chilena, estoy de acuerdo con Eduardo, que dice que siempre hay que dejar de pensar solamente en nuestra cultura, nosotros, no sé, ¿no? Porque ya, yo creo también que pasamos a otra cosa. En cambio, sí hay una realidad que es el músico chileno, por ejemplo, más que la música chilena. Eso me parece más como que tenga más sentido, es decir, ¿cómo vive un músico chileno hoy día? ¿Cuáles son sus proyecciones? ¿Puede salir de Chile a tocar? ¿Puede grabar un disco? ¿Cómo va a difundir su música? ¿Por físico? ¿Por Spotify? O sea, ¿por digital? Y esas son como las preguntas que encuentro, que me parecen a mí que me interesan, porque en el fondo gran cambio con los años 90 hablando de Chile es que en Chile la música no salía de Chile, honestamente, o sea, fue después de la dictadura, porque antes de la dictadura claro que había una industria musical, pero después de la dictadura blanco, o sea, estás en Chile, tocas en Santiago y ojalá tocas en Valparaíso, ojalá, y tal vez en alguna provincia, y lo que se practica hoy día aún en, ¿cómo se llama?, en casinos. Que eso, o sea, perdón, pero para mí que vivo en Europa y que crecí allá, es una cosa rarísima. Entonces para mí, como hablando de las preguntas que me hago para los músicos chilenos, es que ojalá se crean redes, como lo hablamos antes, que ya está empezando a existir, pero las cosas van un poco lento, igual me encuentro, pero digamos como en el fondo se debería desarrollar mucho más, que sea incluso dentro de Chile, que incluso nosotros con Pánico fue difícil girar en provincia, es como aún faltan lugares, faltan como... Y esas cosas yo creo que o sea, no van a caer del cielo, hay que tener una política cultural, hay que pensarlo, organizarse. Yo creo que son las cosas como fundamentales hablando de Chile. Ahora lo bueno del digital lo encuentro para Chile o para los países latinoamericanos, porque lo que estamos diciendo es válido, yo creo, para Perú, para Colombia un poco menos, Argentina ahora es como más complicado, pero digamos que no solamente Chile, el problema es latinoamericano en verdad. Yo creo que claro, esas cosas hay que tratar de armarla porque avanza mucho, pero a la vez como le falta tanto en comparación con lo que es la producciones, o sea, las potencialidades, el power que puede tener esas producciones a futuro. El digital tiene, en el caso, por ejemplo, de Chile y en particular en la música urbana, es el lugar donde yo encuentro personalmente que el digital es súper interesante en ese sentido porque democratizó el acceso a la difusión. Entonces eso es como políticamente, es súper económicamente una tragedia, pero digamos que en el fondo por lo menos tienes como gente que hace aún como 15, 20 años atrás ni callando podía haber salido de un disco, producir música, salir del país, porque por ejemplo yo hablo con gente que no hay música que escucha de música urbana que va girando por toda Francia, que aquí ni siquiera saben quiénes son, ¿cachai? Entonces, son como, pasan cosas como raras así, que hay que tomar las cosas buenas y malas, pero encuentro que el tema del futuro de la música en Chile, yo lo planteo más bajo esos ángulos en el fondo, porque siempre hay artistas buenos en todas partes del mundo, o sea, eso es una realidad. Bueno, queremos abrir un poco la conversación para que ustedes también puedan formular sus preguntas. ¿Alguna pregunta para Eddie y Ganón? No tenemos un micrófono, pero sé. No, está bien. Oye, muchas gracias por el espacio. Estoy súper contento de estar acá. Tengo varias preguntas, pero voy a tirar una solamente en virtud del tiempo y de la gente que está la mejor. Sí, es la mejor. ¿Sienten ustedes que
que Pánico como banda, como proyecto artístico, haya dejado algún legado en la escena nacional, en los 90, y si ese legado, si existe, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido? Sí, bueno. Eso lo tienen que decir los otros. Imagínate, sí, claro, somos geniales. Nos han preguntado muchas veces eso. Claro, el legado además es como lo que uno dijo cuando se muere, entonces como que no me siento muerto aún, pero no, creo que para nosotros no es realmente como una pregunta que nos hacemos, para serte totalmente honesto, y como dice Carolina, es difícil contestarlo porque en verdad, bueno, de partida no vivimos en Chile, entonces tampoco estamos tan al tanto y no sé si es una pregunta importante para nosotros. Creo que para nosotros es mucho más importante que aún en Chile se nos den espacios para nosotros poder como finalmente expresar lo que aún queremos decir. Y lo del legado lo veremos cuando estemos muertos. No, pero, sí, claro, pero digo igual el legado, pues, lo que estamos haciendo con el disco de 4 pistas, la propuesta que hicimos, obviamente se trata de eso, para ser honesta, y olvido mi orgullo, pero digamos que no es que no importe el legado, es que siempre como un poco difícil hablar de ese tipo de tema y cómo hacerlo de manera más humilde. Y yo encuentro que, ponte tú, lo que hacemos así con ese trabajo es como justamente, no sé si dejar un legado, pero por lo menos que sea como útil, dejar algo que sirva, o sea, como después para contestar, sí, claro, cuando nos llamaron para reformar Pánico, no estábamos full 100% seguro que era una buena idea. O sea, se demoró años antes de que digamos, bueno, ya, vamos. Entonces, como hasta en ese momento sí nos dimos cuenta que no sé si es legado porque es otra cosa, pero hay reconocimiento, que eso no te voy a decir que no te da como placer contestar, o sea, constatar esa cosa. Entonces, como claro, como que el legado no es necesariamente una pregunta que uno se hace, pero si llega el momento de hacer una vuelta, por ejemplo, de Pánico, es para que sirva de algo. O sea, es como más como bajo ese ángulo para mí la cosa. Bueno, agradezco la humildad y, bueno, para los fans, Pánico sin duda es una banda que dejó mucho. Yo cuando hablo de legado más me refiero al cómo llegaron ustedes a un Chile en los años 90 en que estaba todo por hacerlo, acá un Chile tetón que describe Jorge González, donde la tribu urbana había mucha violencia también, pero claro, más que nada apuntaba a eso. Y eso quedó demostrado en Teatro Coliseo, repleto, mucha gente que quiere volver a verlo, gente que no ha podido pagar su ticket. Se habló y no pude y estoy seguro de que... Eso es súper chistoso, de hecho, porque en el fondo hay que saber que en los 90 no llenábamos espacios enormes, eran como, hay que recordar lo que hablamos antes, eran como lugares como casi tomados, así como se inventaban los recitales, ¿quién llegaba? La entrada era muy barata para que no sea como imposible para la gente entrar, entonces como... Y hoy día tú ves que, claro, hablando de cómo creció Chile en este caso, pero yo creo que en Latinoamérica es más o menos así en todas partes, es que hoy día son producciones internacionales que vienen en lugares enormes, con producciones súper profesionales. Desde este punto de vista, por lo menos en Santiago, eso creció mucho. Pero cuando llenamos ese coliseo este año, o sea, el año pasado, ¿sí? El año pasado. Digamos que claro, uno hay que recordar que en los 90 que o sea, eran con cuevas, o sea, iban a pagar 200 personas, pero era un logro. ¿Otra pregunta? Gracias. Sí, tengo una pregunta que relaciona un poco con lo que decían sobre que la música dice, y también lo vinculo con lo que decía ya el compañero de la esencia que puede tener su música y que en un inicio tuvo una esencia en el pasado, en los 90, qué sé yo, y que ahora esa esencia perdura tal vez en el tiempo. Entonces mi pregunta se conecta un poco con la intencionalidad que tienen ustedes al hacer música. ¿Cuál es su intención o tal vez lo que tú decías, qué están diciendo? O como qué quieren decir.
O sea, sí, lo que pasa es que Pánico nunca fue un proyecto. Nosotros somos músicos de partida, nos convertimos en músicos porque hicimos Pánico, pero Pánico nace de un proyecto de universidad en Francia y que que en verdad, bueno, yo estudié arte en la Sorbonne y uno de mis profesores era un artista francés que se llamaba Michel Journiac, murió de SIDA, y Michel Journiac uno de los pioneros en Francia, en verdad, del body art. Y entonces, claro, él hacía Cecina con su sangre, era bien punk, bien radical, y fue profesor, fue mi profesor, la Caro fue a tomar su clase, y fue una muy gran influencia en verdad, y fue alguien que realmente yo aprendimos los dos harto de él, y en el último año que yo estuve en la universidad, hubo con él un trabajo que se hizo sobre todo un año, ¿no? A mí me interesó como a trabajar como el concepto de los íconos y en el fondo los íconos en la pop, o sea, en la cultura pop, y la relación entre eso y lo mediático, y en el fondo como armar como un concepto de grupo, ¿no? Por decirlo así, y así fue como empezamos a idear un poco como toda esta historia con Pánico, o sea, como de armar como una banda y como de ser una banda disruptiva, y en el fondo por eso también nos interesó mucho venir a Chile, porque en Chile era posible ser disruptivo para nosotros, porque justamente hablando de lo que se dice, en ese tiempo las bandas, había muchas bandas políticas, por decirlo de esa forma, cuyo mensaje era un mensaje que, claro, venía de la dictadura y que en el fondo se enfocaba mucho como a finalmente como la confrontación con la policía y con finalmente como esa rabia acumulada, como muy justificada por supuesto. Y a nosotros nos pareció que ese mensaje necesario solo le hablaba como a la misma comunidad. A una comunidad, pero que en el fondo habían mensajes latentes de una sociedad que nosotros lo veíamos y que esos mensajes no estaban siendo declarados, y en particular todo lo que tenía que ver con sexualidad, género, y por eso que la droga es muy interesante en eso, porque la droga siempre fue una temática bien fuerte en Pánico, porque la droga es un portal que te lleva hacia espacios donde eso pasa. Eso de como cuestionar justamente como el género, y nosotros siempre como que tuvimos un mensaje como a la vez como muy homosexual por un lado, pero también como muy femenino por otro, porque la Caro y yo escribíamos las letras juntos, y que, bueno, en particular en el disco Rosado y en Pornostar, las temáticas, bueno, Pornostar son realmente como cuentan la vida de tres mujeres que viven en el barrio, con dos mujeres y una trans, y las temáticas que van saliendo de ahí son temáticas que son, yo creo, muy políticas, pero que en ese tiempo no eran a lo mejor como concebidas como políticas, y eran más bien concebidas como de la fiesta. Sin embargo, la fiesta siempre ha sido política, y la fiesta siempre será política. Entonces, creo que Pánico siempre fue o sea, en un comienzo por lo menos fue un vehículo para decir estas cosas. Después el tiempo nos llevó como a grabar más discos, y como que se fue transformando el Pánico como en muchas cosas. Pero en un comienzo, claro, la importancia de decir cosas era mucho más importante que finalmente tener algún tipo de como profesionalismo en la forma de tocar nuestros instrumentos, porque no nos interesaba mucho. Lo importante era poder expresar, y con poco podíamos hacerlo.
Entonces, y creo que esos mensajes hoy día siguen siendo vigentes de otra forma, pero finalmente pero creo que el tema del género sigue siendo, y es hoy día también como muy importante. Creo que ha cobrado incluso a lo mejor más importancia porque se entiende también de otra forma, pero creo que Pánico, la esencia de Pánico en un comienzo es eso. A lo mejor por eso que hay gente que aún escucha Pánico hoy día y que dice no, porque... Y hay alguna cosa corta que en el fondo sí, hablando de la esencia, sigamos con esa misma esencia que tal vez hoy ya no se llama directamente Pánico, porque Pánico pasa más en los 90 y hasta 2010, pero por ejemplo en nuestro trabajo Nueva Materia, que la queremos o sea, el dúo que tenemos a dos, o sea, es exactamente otro formato y otra manera de decir las cosas, otra música, pero estamos como siempre como político, o sea, como no podemos extraernos de esa realidad, como que hablamos de cosas que son como societales, bajo un ángulo tal vez que puede ser poético como, o artístico, pero no podemos o sea, en ese sentido sí, la esencia está aún en lo que hacemos, en nuestra manera de hacer las cosas, con todo el tiempo, la diferencia de las épocas, la diferencia de la edad también, porque no tenemos 20 años. Entonces, como las cosas como son iguales, pero se van mutando hacia otras cosas. Eso. Bueno, acá. Eric, Carolina, ustedes siempre trabajaron desde la independencia, a diferencia de otras bandas que trabajaban bajo un sello. ¿Sienten que eso fue como relevante para el desarrollo de la música que incluso hasta hoy en día? Porque los sellos de una u otra forma siempre fueron positivos en la forma de trabajar a la banda o la música que tenían que hacer, las canciones que tenían que hacer. ¿Sienten que eso fue como importante para incluso lo que están haciendo hoy en día? Yo creo que no hay que ser claros con eso. Nosotros hicimos un sello y defendemos la independencia porque era necesario. Después tuvimos como muchas experiencias con sellos, que sea Pánico, Nueva Materia, como artista de un sello. Se pasa más o menos bien según la relación y según lo que están esperando de ti, y en particular quieren que tú vendas. Entonces, en particular cuando tú estás con las multinacionales, eres no un músico pero un producto. Entonces como que todo eso es como bien difícil de bancárselo, punto uno. Y si no vendes, que siempre fue el caso de Pánico, entonces eso cuando fue con EMI, que ahora el disco se vende como pan caliente, creo, pero y bien para ellos, pero digamos que en el fondo no fue un suceso. Entonces volvimos a la independencia después de EMI y después volvimos cuando fuimos en Francia, también firmamos con otra multinacional que fue Sony, pasó lo mismo y de vuelta a la independencia. Entonces yo creo que el tema de la independencia fue una necesidad y que de hecho amamos trabajar así, pero no es que defendimos necesariamente algo, era sobre todo que no esperar de nadie que exista por los demás y que la plata se encuentra en general, se puede encontrar, eso. Sí, yo creo que un poco nunca nos interesó mucho el tema de los sellos, honestamente, para serte como muy honesto, como que siempre nos pareció como que aburridísimo. Y cuando llegamos a Chile y grabamos el disco Rosado, veníamos armando Pánico con este proyecto, esta idea, y entonces como creo que en ningún momento se nos pasó por la cabeza que algún sello firmaría eso, como que siempre fue claro que iba a ser una producción nuestra. Y después apareció EMI, y que nos dicen, Carlos Fonseca llega y nos dice, quiero firmarlos, quiero que graben, y nosotros dijimos, bueno, ok, pero fuimos un desastre para ellos, creo, como porque además, a la diferencia de otros grupos, nosotros como en el fondo cuando vimos que en la oficina, que era una casa gigante con, no sé, pisos de cosas y que tenían fotocopiadoras, se convirtió en nuestra casa. Nuestra oficina 2. Estábamos todo el rato metidos ahí, les fotocopiábamos cosas, armábamos unos fanzines, íbamos a buscar discos de no sé qué, cuando podían más con Pánico, entonces como que entonces nos echaron
Nos echaron, pero igual aprendimos a leer contratos, entonces cuando nos echaron como que decidimos que teníamos que leer el contrato que habíamos firmado. Y nos dimos cuenta que había una cláusula que decía que iban a poner, recuerdo que era como $1000 en afiches y que no lo habían hecho. Entonces fuimos con el contrato a ver a Carlos Fonseca y dijimos, mira, aquí dice que tenían que poner esta plata y no lo hicieron. Y Carlos Fonseca, que era como buena onda y como que también quería que ya nos fuéramos, entonces dijo, ya voy, denle su luca que se vayan. esos $1000, estos buenos que se vayan. Y esos $1000 fueron muy útiles porque con esa plata armamos un disco que se llama Canciones para aprender a cantar, que es una especie de no disco hecho en casa, y que volvimos ahí a la independencia y que en ese momento tampoco como que nos preocupamos mucho de saber si sello, no sé qué, como que bueno, teníamos $1000, hagamos el disco. Y lo bueno es que ese disco vendió mucho porque como salíamos de EMI y que aún estaban pasando, no sé, pues, demasiada confusión en TV y todo eso, es como que de repente ese disco empezó a vender mucho. Y le fue mejor en su época que por no estar hecho. O sea, a nosotros por lo menos nos llegó el dinero y eso nos permitió armar Rayo Enojo, que sí fue un disco como un poco más ambicioso en términos de producción y todo. Y que lo armamos solos también, y entonces para decirte que en el fondo, claro, todo el trabajo que se hizo con sellos independientes y no independientes, más que la importancia de quienes estaban ahí, era como en el fondo nosotros poder hacer lo que queríamos y poder sacar nuestro trabajo de la forma en que queríamos hacerlo. Tuvimos una instancia en que no fue exactamente como nosotros pensábamos que iba a ser, que fue cuando sacamos Telepathic Sonora, que ahí se nos escapó de las manos realmente. Pero logramos fracasar ese contrato de todas maneras y nos fuimos rápidamente de Sol y volvimos a la independencia. Última pregunta ya. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Y yo en realidad lo escucho y que, como ustedes decían, trabajamos mucho con la independencia, pero Chile, como dice, ha cambiado un poco y la experiencia que ustedes han tenido en Europa, ¿cómo influye la educación o los gobiernos justamente en poder potenciar el arte? Lo que creo yo es que en Chile está como dejado de lado. Yo trabajo con muchos músicos y todos dicen, sí, bueno, el trabajo es uno y la música, el arte es como casi un hobby. No, claro, es que ahí es un punto muy importante y influye enormemente. O sea, hay que entender que en Europa y, bueno, en particular Francia, pero Europa, ellos tienen conciencia del soft power y de lo que se le llama el soft power es cómo difundir ideas a través de la cultura, ¿no? Y como en el fondo es un poco bien colonialista, porque en el fondo es como expandirse en el mundo a través de la cultura. Que claro, el ejemplo norteamericano después de la Segunda Guerra Mundial es enorme, o sea que bueno, estamos comiendo hamburguesas en este país y en todo el mundo. Entonces como que la cultura sí es un vínculo muy fuerte para países que quieren finalmente tener un peso geopolítico. Entonces Europa lo entendió muy bien y entendieron muy bien que una expresión, la expresión cultural era importante, y entonces después de la Segunda Guerra Mundial se crearon instituciones fuertes y que después en los años 80 bueno, se generalizaron y se generalizaron después por personas que fueron que venían del punk y que crearon todas estas formas y estas salas para la música que permitían que la expresión musical existiera. Y eso en Latinoamérica no se entiende bien aún fuerte porque pasan los gobiernos y no entienden necesariamente la importancia que puede tener la expresión cultural de un país. Entonces, lo que comentaba Carolina hoy día, que nosotros con la mejor voluntad del mundo con Pánico, cuando venimos a tocar, decimos, bueno, si vamos a tocar en Santiago, hagamos, no sé, 5 fechas y vayamos, no sé, como de Puerto Montt a Arica,
Y resulta que la realidad es que hay muy pocos espacios para tocar. Entonces ahora fuimos a tocar Antofagasta y fue como volver a los 90. Increíble. Y fue... Antofagasta no es un problema de plata. Y claro que Antofagasta es un lugar donde hay mucho dinero, muchísimo dinero incluso, pero al momento de que alguien quiere llevar a Pánico, bueno, no están realmente los espacios para eso, y entonces uno va a tocar en un lugar inventado. Que lo pasamos súper bien, ¿no? Que fue genial, pero que sonaba fuerte, entonces la gente decía sonó increíble, pero en verdad sonaba una vez más, no sonaba fuerte, no bien. Pero la gente está... Y eso me parece que es loco, que Chile hoy día es primer mundo cuando uno habla de un teléfono y que bueno, a nivel de comunicaciones bueno, está todo pasando, pero claro, tenemos un amigo que también es coreógrafo y que él vive aún más, porque la danza es una expresión aún más precaria, creo. Viven esos problemas que aún hoy día no están, estos lugares, ¿no? Que en verdad en Chile, de Puerto Montt a Arica, cada ciudad mediana debe tener como una sala de concierto subvencionada en parte por el Estado o por la región o el Estado de la región, y otra parte privada de venta de tickets, pero que en el fondo permita en buenas condiciones de poder programar música aventurosa los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, más comercial, etc. Y eso que hace que en el fondo vas creando una realidad. Claro, la gente se acostumbra a salir, vas formando mujeres y hombres que son ingenieros, que son técnicos del escenario, que son programadores, que hacen afiches, que están en los hoteles, que van a recibir como los artistas, y vas creando en el fondo una economía y también como una cultura, una forma de que las personas que hoy día tienen 14 y 15 años se acostumbren, que se salen a ver conciertos, etcétera, y que ellos cuando son ya, que tienen 25, 30, ya son personas que lo hacen, ellos mismos van a tener niños que los van a llevar a eso, y que después esto mismo vaya conectándose entre países, porque en el fondo es loco que hablando todos español en este continente no hay redes de que tú en el fondo están las 5 salas de Chile o 6 salas de Chile, no sé, y después están las 6 salas de Perú, de Argentina, y que todas están subvencionadas y trabajan entre ellas, y entonces eso podría sería una potencia cultural súper fuerte, muy interesante, y eso permitiría también que artistas puedan vivir de su música, porque es muy complicado para un artista chileno poder vivir de su música, porque en el fondo una vez que tocaste en los 4 lugares que hay en Santiago, es como que ya, y entonces empiezan a pasar las cosas que pasan con los artistas en Chile, que se ven obligados a como empezar a transar con a empezar a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que ellos quieren hacer, pero que lo hacen porque necesitan vivir de eso. Entonces como que eso es un poco es como que nosotros pensábamos cuando llegamos a Chile que eso iba a pasar y no ha pasado. A lo mejor se va a demorar tiempo en pasar, pero está pasando muy lento. De manera muy lenta. Y para contestar a tu pregunta, el tema de la educación, sí, claro, yo creo que obviamente, o sea, yo encuentro que hay formaciones súper buenas en Chile, en todo caso, hablando de técnica, de conocimiento, o sea, yo creo que eso a nivel de contenido, ¿sabes? Pero el contenido que a mí me gusta, como está todo. El tema es que la accesibilidad, una vez más, o sea, yo digo eso porque yo crecí en un país donde el público es como importante. Y aquí no es el caso, hay otros lugares donde es privado y funciona muy bien también, pero en Chile hay un problema aún encuentro que... yo sé que hay becas, que está como, existe todo eso, pero que aún el acceso a la educación es súper segmentado. Entonces, es uno de los problemas también que siguen persistiendo y que no ayuda mucho a la cultura en general, no solamente la música, a despegarse. Porque para mucha gente, pienso, y eso es político lo que voy a decir, no le conviene. Así es. Entonces, como que esas cosas tienen que cambiar, yo creo.
aparte que hablando de economía, que le gusta mucho a Chile esa temática, o sea, más que soft power, o sea, la cultura es una economía fuerte, pero claro, se tiene que asumir. Gracias. Bueno, muchas gracias Eddie, Lina, por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes también. Aplaudamos todos un momento de que tenemos mucho. Gracias por la invitación, entonces. Genial.